Cuando las olas se retiran, dejan atrás cosas que no deberían estar ahí. Hoy analizamos El hombre que llegó con la marea, un cuento que mezcla lo fantástico con lo imposible. Yo soy Jorge Torrealta y esto es Terrores Nocturnos. Bienvenidos. El mar, infinito, oscuro, susurrando secretos que nadie debería escuchar. Una playa desierta al amanecer, la espuma de las olas acariciando la arena fría y en medio de todo, el cuerpo de un hombre. No es un cadáver. No aún. No sabe quién es ni de dónde viene. Y sin embargo, su presencia lo cambia todo. Algo en su mirada parece haber visto más allá del tiempo, más allá de este mundo, algo que no deberíamos conocer. ¿Qué harías si el pasado, el presente y el futuro se mezclaran frente a ti? ¿Y si el mar no solo trajera náufragos, sino fragmentos de realidades que no deberían existir? ¿Qué pasaría si un desconocido apareciera en tu pueblo, en tu ciudad, en tu calle, arrastrado por las olas, por el viento o por el tiempo, sin pasado aparente y con una presencia que lo cambia todo? ¿Es un hombre como cualquier otro o el anuncio de algo que no podemos comprender? En este episodio de Terrores Nocturnos vamos a sumergirnos en el relato El hombre que llegó con la marea, de Daniel Pérez Navarro. Un cuento que no solo juega con el horror cósmico, sino con nuestra percepción del tiempo y la realidad. En los próximos minutos desentrañaremos los secretos de este relato fascinante, donde lo real y lo fantástico se entrelazan como las corrientes del océano. Prepárate para sumergirte en una experiencia sonora que despertará tu imaginación y te dejará con preguntas que resonarán mucho después de que termine este episodio. Si te apasiona la literatura que desafía los límites de lo conocido, este viaje es para ti. Una playa, la marea baja, deja a su paso algas y espumas. Y entre el sol y las sombras creadas por este, aparece un hombre. Un hombre que emerge del agua y causa extrañamiento entre los bañistas. Nadie sabe dónde viene, nadie sabe quién es, pero sus ropas y el tiempo afirma que no pertenece a ambos. El pueblo lo acoge con una mezcla de curiosidad y temor, porque, de hecho, es un colono, pero él ha olvidado que pertenece a ese sitio, a ese tiempo, y que lo espera su esposa en casa. Se ha olvidado de todo ello y afirma ser un sobreviviente, un náufrago, pero puede que sea algo más, algo que no ha comprendido del todo. Nuestro náufrago, con nombre español, refiere que no pertenece al lugar, a aquella playa donde ahora ha aparecido, sino que viene del pasado y de pronto ha despertado en este momento, en ese tiempo donde tiene una esposa que lo espera, donde abre los ojos y se halla en un nosocomio. Tanto su esposa como el resto de colonos de aquel pueblo piensan que el protagonista ha perdido la cabeza,
que se ha olvidado de algo. Salió aquella mañana a pescar y regresó con esa amnesia, con otra identidad. ¿Qué ha pasado entonces? Nuestro protagonista, de quien no revelaré el nombre, porque en verdad son tres, se muestra confundido, se muestra lejano, se siente un extranjero, alguien extraído de su lugar de origen, pero no por iniciativa propia, sino por una mala broma del destino. En su andar por aquel pueblo que no conoce, sin embargo, todos afirman que, contrario a ello, lo ha pasado ahí toda su vida, comienzan a suceder extraños sucesos. Extraños sucesos que nos recuerdan a la literatura de Lovecraft. No solo eso, este cuento nos recuerda que lo fantástico no siempre irrumpe con estruendos. A veces, lo extraño se filtra como la niebla que se cuela por las rendijas. Así ocurre en la obra de Julio Cortázar, donde lo imposible se esconde en lo cotidiano, o en las páginas de Mariana Enríquez, donde lo sobrenatural se entrelaza con los dolores del pasado. Pérez Navarro imprime su sello, su estilo, su firma, con una narrativa coral, donde cada personaje aporta una pieza para construir el misterio. Como en Pedro Páramo de Juan Rulfo, la frontera entre los vivos y los muertos se desdibuja, dejando al lector atrapado en una atmósfera suspendida entre la vigilia y el sueño. Como el encuentro entre el protagonista y su cuñado, un policía a quien desconoce, porque no sabe que él es su cuñado. Y entonces, cuando van a beber cerveza a una cantina, el policía desaparece, absorbido por algo venido del mar. No obstante, el protagonista continúa su caminar, su observar de aquel pueblo, y a pesar de que la gente comienza a desaparecer a su paso tras su llegada, él se muestra confundido, atrapado. Sin embargo, hay otra dimensión que atraviesa el relato. Como ya dijimos, la influencia del horror cósmico. El relato de Daniel Pérez Navarro bebe de muchas fuentes, pero una de sus conexiones más importantes es con el horror cósmico de Lovecraft. En los relatos de Lovecraft, el verdadero terror no proviene de monstruos con tentáculos, sino de lo desconocido, de la certeza de que el universo es más grande de lo que podemos comprender. En El hombre que llegó con la marea, el miedo no está en lo que el forastero dice o hace, sino en lo que su presencia sugiere, y aquello que ha venido con él, que se oculta en una niebla que desborda el pueblo. Como en La sombra fuera del tiempo, de Lovecraft, este cuento juega con la idea de que la mente puede viajar a dimensiones o épocas distintas. El tiempo, en ese relato, no es una línea recta, es un océano en el que flotan recuerdos, realidades, mundos superpuestos. Y cuando el mar se retira, deja atrás fragmentos de cosas que no deberían estar ahí. Al igual que en los relatos de Lovecraft, el protagonista anónimo parece encarnar la presencia de lo inefable, aquello que la mente humana no puede comprender del todo. La figura del hombre traído por la marea sugiere la llegada de algo ancestral, un vínculo con fuerzas que trascienden lo humano. El mar, inmenso y eterno, actúa como metáfora de lo desconocido, una puerta abierta hacia lo insondable. Esta conexión con el horror cósmico no se manifiesta a través de criaturas monstruosas, sino mediante la sensación de insignificancia que invade a los personajes. La comunidad se convierte en una especie de microcosmos atrapada entre el tiempo cíclico de las mareas y la certeza de que hay fuerzas que operan más allá de su comprensión. Al igual que Lovecraft, Pérez Navarro sugiere que el verdadero horror no radica en lo que se ve,
sino en la presencia invisible que habita en las sombras, eso que devora a los colonos del pueblo. La gran virtud de este cuento es su capacidad para sugerir más que mostrar. La prosa poética de Pérez Navarro nos sumerge en descripciones sensoriales, el olor a sal, el crujido de la madera húmeda, el frío que se cuela bajo las puertas. El ritmo pausado del relato refuerza la sensación de espera, como si el pueblo entero contuviera la respiración a la espera de una revelación que nunca termina de llegar. El uso de múltiples voces narrativas no solo enriquece la trama, sino que multiplica las perspectivas, creando una sensación de caleidoscopio donde ninguna versión es definitiva. Este recurso nos obliga a escuchar, a leer entre líneas, a buscar en el silencio lo que las palabras no dicen. Uno de los aspectos más fascinantes del hombre que llegó con la marea es su exploración del tiempo y la realidad como elementos maleables, sujetos a fisuras que permiten la irrupción de lo inexplicable. El relato sugiere, sin explicarlo del todo, que el hombre arrastrado por las olas no es un simple náufrago, sino un viajero interdimensional o temporal, alguien que ha atravesado una frontera más allá de lo concebible. La metáfora del mar como un portal hacia otras dimensiones o tiempos no es nueva en la literatura fantástica, pero Daniel Pérez Navarro la aborda con un lirismo perturbador. La marea no solo trae al desconocido, sino que también parece alterar la percepción de la realidad dentro del pueblo. Hay momentos en los que los personajes experimentan sensaciones de déjà vu, recuerdos que no parecen propios o la impresión de estar viviendo algo que ya sucedió antes. Así como aquella cosa venida del mar que devora a los habitantes. Aquí encontramos ecos de autores como Jorge Luis Borges, con su visión del tiempo circular, o como dijimos, de Lovecraft, quien en relatos como La sombra fuera del tiempo sugiere que la conciencia humana puede ser arrancada de su época y trasladada a otros momentos y dimensiones. En El hombre que llegó con la marea, esta idea se insinúa a través de los efectos que la llegada del forastero tiene en el pueblo. Los días parecen alargarse o repetirse, las voces de los muertos se entremezclan con las de los vivos y el propio mar parece contener susurros de tiempos olvidados. El relato deja abierta la interpretación sobre quién o qué es realmente el hombre que llega con la marea. ¿Es un ser humano desplazado de otra línea temporal? ¿Un explorador de dimensiones desconocidas que ha quedado atrapado en este mundo? ¿O es un heraldo de algo más grande, una fuerza que desafía nuestra comprensión del tiempo y el espacio? Sin revelar demasiado, el desenlace del hombre que llegó con la marea no cierra todas las preguntas que plantea, sino que las expande. La relación del forastero con el mar se intensifica, sugiriendo que su destino está ligado a ese océano que parece actuar como un puente entre realidades. En ese sentido, el cuento se alinea con relatos como Los sauces de Algernon Blackwood, donde la naturaleza se convierte en un umbral hacia lo otro, o El Orla de Guy de Maupassant, donde la presencia de lo invisible altera la mente del protagonista. El final refuerza la sensación de que el tiempo no es lineal y que las dimensiones pueden solaparse de formas inesperadas. Tal vez el pueblo entero no sea más que un eco de otro tiempo, o quizás la marea, con su ir y venir incesante, sea la única constante en un universo donde el tiempo es un círculo y la realidad no es más que espuma en la superficie de algo mucho más profundo. El hombre que llegó con la marea es un cuento que seduce y perturba, una historia que invita a la relectura para descubrir las capas ocultas bajo su superficie. Daniel Pérez Navarro nos sumerge en una atmósfera donde lo extraño se convierte en metáfora de nuestras propias culpas y deseos no resueltos. ¿Quién es en verdad el hombre que llegó con la marea? ¿Quién de aquella tríada de personajes
que en realidad es el mismo. ¿Qué secretos esconde el océano? Quizá la respuesta no está en la historia, sino en lo que despierta dentro de cada uno de nosotros. Como en el mejor horror cósmico, la presencia del extraño nos recuerda que el universo guarda misterios que no estamos destinados a comprender. Al final del cuento, no tenemos certezas, solo la sensación de que algo ha cambiado, como si el mar hubiera revelado un secreto que preferiríamos no conocer. Pero, ¿qué tal si en lugar de temerlo, lo aceptamos? Si te gustan las historias que desafían la lógica, que te dejen con la piel erizada y la mente enredada en preguntas, El hombre que llegó con la marea es una lectura obligada y que pocos conocen. Así que sumérgete en sus páginas, déjate llevar por la corriente y recuerda, a veces la marea no solo trae restos de naufragios, también arrastra fragmentos de mundos perdidos. Hasta aquí nuestro viaje de hoy. Si te ha intrigado esta historia, no dejes de buscar el hombre que llegó con la marea. Y recuerda, algunas preguntas están destinadas a quedarse sin respuesta, como ecos que se pierden entre las olas. Yo soy Jorge Torrealta. Esto es Terrores Nocturnos. Hasta siempre.